noches a todos. Bueno, el tema de hoy, como acaba de nombrar el hermano, es errores que hacen fracasar tus sueños. Todos en la vida hemos tenido proyectos, anhelos, planes, y estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí nos hemos enfrentado muchas veces al fracaso. Ha habido errores que hemos cometido, que no hemos podido alcanzar la meta, que nos ha ido mal, y bueno, hoy vamos a ver una historia donde vemos por qué han fracasado y quizás nos ayude a examinar nuestros fracasos en el pasado y a mirar hacia el futuro para no volver a fracasar. A veces los proyectos, los planes pueden ser de tipo personal, a veces pueden ser educacional, laboral, familiar, ministerial. Hay tantas cosas que planeamos, que proyectamos, que anhelamos mirando hacia el futuro. Y quiero decirles que es un tema muy importante, porque cuando uno tiene un proyecto, un sueño, un anhelo, y va tras eso, va a invertir tiempo, va a invertir fuerzas, va a invertir dinero, y resulta muy frustrante si al final de haber hecho una gran inversión uno encuentra que no ha logrado el objetivo, que ha fracasado, y es algo que es muy doloroso, es muy triste, es muy frustrante. Entonces, sería bueno que prestemos atención a la palabra de Dios, porque nos va a enseñar qué errores no tenemos que cometer para fracasar cuando tenemos un proyecto, un plan, un anhelo o un sueño, llámenle como ustedes quieran. Y vamos a ver una historia en el libro de Génesis, en el capítulo 11. Esta historia tiene nada más que 9 versículos y las vamos a ir viendo ahí en pantalla. Yo quiero que me sigan a medida que voy leyendo, así la leemos juntos. El que quiere leer en su Biblia lo puede hacer. Génesis capítulo 11, son solamente 9 versículos. Y es impresionante todo lo que se ha escrito de estos 9 versículos. Todo lo que se ha especulado, todo lo que se ha imaginado, todas las leyendas que a lo largo de la historia se han formado en distintos pueblos a través de esta historia. Es impresionante, se van a sorprender de todo lo que uno puede encontrar. Pero en la Biblia solo encontramos 9 versículos y nos vamos a enfocar en lo que dice la Biblia, no en las especulaciones humanas ni teológicas siquiera, sino lo que dice la Biblia. Y leemos ahí entonces, dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, muchas versiones dice salieron hacia oriente, porque recuerden, esta es la generación postdiluviana. El arca se había sentado en el monte Ararat, y ahora va a contarnos una historia que estaba en la zona donde ahora es Irak. O sea, estamos hablando de la Mesopotamia, en esa zona entre el río Tigris y Éufrates, donde después estuvo Babilonia. Y quizás sería más acertado decir que fueron hacia el oriente, hacia el este. Dice: aconteció que cuando salieron hacia el oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Algunos piensan que esta es una expresión simplemente de lenguaje para decir hagámonos una torre muy alta. Otros piensan que se trataba de un sigurat, que era una especie de pirámides que iban siendo truncadas y edificadas otras arriba hasta llegar a una altura muy alta, pero que en el piso final era una especie de templo que conectaba a las personas con sus dioses. Y otros dicen que era una edificación que apuntaba a que si hubiese un diluvio nuevamente, pudieran escapar de ser ahogados por las aguas subiendo a la cima de esa torre. Ahora dice, a la torre dice, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad, la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua,
para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Aquí encontramos a un grupo de personas que tenían un sueño, edificar una ciudad, edificar una torre. Todos se unieron para este proyecto, pero vemos al final de esta historia que todo ese sueño, que todo ese anhelo, que todo ese proyecto terminó en un tremendo fracaso. Y uno, si mira esta historia, vamos a ver que este sueño tenía absolutamente todo lo que necesitaba para tener éxito. Más cuando tenemos un proyecto que queremos hacerlo en grupo. Esto podríamos pensar para cuando queremos hacer algo como iglesia o como grupo pequeño. Si nosotros miramos todo lo que tenía este pueblo que estaba allí enfocado en esta obra, vamos a ver que tenía absolutamente todo lo que se necesitaba para llegar al éxito. Y podemos ahí ver varias cosas. Avanzamos un cuadrito y ahí podemos ver. Primero, tenían equipo. O sea, era un grupo grande de personas. Quizás estaban involucrados casi el 100% de los que habían, nacido de Noé, y ya habían pasado una buena cantidad de años. Por lo tanto, la cantidad de personas era bastante numerosa. Así que había un equipo bien grande, bien numeroso. En segundo lugar, podemos ver que tenían comunicación, una buena comunicación. Dice que hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. O sea que allí no había problema de decir, ¿será que me habrá entendido lo que le he querido decir? ¿Será que ha entendido bien lo que me ha dicho? Se podían comunicar de una manera que se entendían y sabía lo que el otro pensaba, y yo podía transmitir de una forma clara mis pensamientos, y había una buena comunicación. También podemos ver que había una buena actitud. Estaban en un lugar donde no había piedras, y esto los podría haber desalentado. Lo mejor para una construcción de esta naturaleza, como fueron las pirámides, por ejemplo, es usar la piedra, pero no había. Pero ellos no se quejaron por lo que no tenían, sino que dijeron, bueno, a ver, ¿qué tenemos? ¿Con qué contamos? Y eso es lo que vamos a usar. Como hay un refrán ahora que se repite mucho, dice, si la vida te da limones, bueno, hagamos limonada, dicen, ¿no? Entonces, bueno, si la vida te da tierra y te da asfalto, bueno, con la tierra hagamos barro, hagamos ladrillo y usemos el asfalto como mezcla. Y tenían una buena actitud. Decía, vamos a echar mano de lo que tenemos y con esto vamos a lograr nuestro objetivo. También tenían visión. Ellos podían ver ya al futuro, en el tiempo, a dónde querían llegar. En su mente ellos ya tenían todo construido, todo realizado, todo terminado. Esa era la visión. Pero también tenían una misión. La visión es como ver en el tiempo todo terminado. La misión es el camino que tenían que recorrer para poder lograr esa visión. También miramos que tenían motivación. Se hablaban unos a otros, se motivaban y estaban entusiasmados con lo que iban a emprender y lo que iban a hacer. En séptimo lugar, tenían unidad. Dice allí Dios, hablando, el pueblo es uno solo, dice. O sea que estaban unidos en una misma meta, en un mismo objetivo, así que estaban bien unidos, había una plena comunión entre ellos y también había compromiso. También Dios dice, nada les va a hacer desistir de lo que han decidido hacer. O sea, no es que era un intento, vamos a probar y si funciona bien y si no abandonamos, dice, no, estaban decididos a emprender esta tarea y a acabarla con todas sus fuerzas. Así que uno mira esto y dice, es imposible que fracasen. Claro, había un detalle, se habían olvidado de Dios. Y por eso es que uno tiene que ahí hacerse algunas preguntas o una pregunta, ¿cuándo es que nuestros sueños fracasan? Y yo quisiera que miremos esta historia, porque quizás podemos cometer los mismos errores que ellos cometieron, y quizás en nuestros proyectos, en nuestros anhelos, en nuestros sueños, nos veamos fracasados y frustrados porque hacemos lo mismo que ellos hicieron, y vamos a terminar como ellos terminaron, en fracaso. Así que vamos a ver cuándo es que nuestros sueños van a fracasar. Vamos a ver el primer punto. Primero,
cuando el sueño va en contra de la palabra de Dios. Ellos claramente habían escuchado de Dios lo que tenían que hacer. No había dudas de lo que Dios quería y de lo que era la palabra de Dios. Ya cuando Dios creó a Adán y Eva, les dijo, dice, los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y después del diluvio, dice que bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos, y otra vez, y llenad la tierra. La voluntad de Dios, la palabra de Dios, era que llenen la tierra, que se esparzan por toda la tierra. Pero ellos hicieron un plan que iba totalmente en contra de la voluntad de Dios, en contra de la palabra de Dios. No, vamos a reunirnos todos juntos en un lugar. Y no nos vamos a dispersar, sino que vamos a construir una ciudad fortificada, grande, fuerte. Vamos a levantar una torre. Y dicen, ¿para qué? Por si fuéramos esparcidos. O sea, la idea sería para que no seamos esparcidos. Y si somos esparcidos, vamos a poder volver a este lugar de reunión y vamos a poder hacer lo que queremos hacer y no lo que Dios ha determinado que hagamos y lo que Dios nos ha mandado a hacer. O sea que la razón por la que este gran proyecto, este gran sueño de estas personas fracasó es porque el sueño iba en contra de la palabra de Dios, de lo que Dios había dicho que debían hacer. Y nosotros cuando tenemos un proyecto, un sueño, un anhelo, y empezamos a caminar en pos de ese sueño, tenemos que preguntarnos, ¿es esta la voluntad de Dios? ¿Es esto lo que Dios quiere? ¿Realmente está de acuerdo Dios con lo que yo estoy pensando hacer, con lo que estoy planeando hacer? ¿No estoy yendo en contra de su palabra, tanto en el fin que persigo o en el proceso que voy a tener que llevar a cabo para alcanzar esa meta? Muchas veces nosotros vamos tras cosas que son contrarios a la palabra de Dios. Y podemos estar seguros que ese plan, ese proyecto, tarde o temprano va a fracasar, se va a frustrar. No tenemos el apoyo de Dios, es más, tenemos a un Dios que va a tratar por todos los medios de frenar ese proyecto porque estamos enfrentándonos a Él y es imposible vencer. Entonces yo quiero que vos pienses en cuál es tu anhelo, cuál es tu proyecto, qué es lo que estás planeando en lo laboral, en lo familiar, en lo ministerial, y te preguntes, ¿estoy en la voluntad de Dios? ¿Esto es lo que Dios quiere? Para alcanzar lo que estoy buscando no voy a tener que renunciar a ciertos principios bíblicos, porque si no, esto me va a entorpecer el camino. Y si vos ves que lo que estás deseando hacer es contrario a la palabra de Dios, es el momento de frenar y de cambiar tus planes y de reorientar tu dirección, porque va a fracasar. Puede ser que te vaya bien por un tiempo, puede ser que al principio veas un aparente progreso y avance en tus deseos, pero a la larga, si estás yendo en contra de la palabra de Dios, esto no va a funcionar, esto va a fracasar. Así que quiero que pienses en esto y mires lo que pasó con estas personas. Ellos tenían la palabra de Dios, y la palabra de Dios decía, quiero que llenen toda la tierra, pero ellos dijeron, no, nos vamos a juntar y vamos a hacer nuestro propio plan, vamos a cumplir con nuestros propios deseos, y terminaron en fracaso. Así que yo te aconsejo que siempre que quieras decidir algo, pidas consejo a personas más espirituales, a personas a las que puedas contarle cuáles son tus deseos, tus planes, y que te puedan aconsejar si lo que estás pensando y deseando realmente está bien, es conforme a la voluntad de Dios, o si ellos te pueden guiar por medio de la palabra de Dios y hacerte ver que quizás lo que estás persiguiendo no es lo que agrada a Dios y que en muchas áreas quizás vas a tener que ceder a cosas que no son agradables a Dios. La segunda cosa, ¿cuándo es que nuestros sueños fracasan? Cuando el sueño deja afuera al Dios de la palabra. No solo que se enfrentaron a la palabra de Dios, dejaron a un lado la palabra de Dios, sino que también dejaron a un lado al Dios de la palabra. En ningún momento vemos a este grupo ni consultar a Dios, ni orar a Dios, ni tener en sus pensamientos y en sus conversaciones algo referente a Dios. Ellos decididamente habían optado por vivir de espaldas a Dios, como si Dios no existiera. Como diría Nietzsche, como si Dios estuviese muerto. Vamos a poder con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia sabiduría, con nuestros propios recursos,
Esta torre que no llega a su final y que quizás por un tiempo quedó ahí a medio hacer, era como un monumento al fracaso de lo que es el humanismo. El humanismo es lo que el hombre puede lograr por sus propias fuerzas, por sí mismo, sin Dios. Y no es mucho lo que puede hacer y no es lejos a donde puede llegar. Y nosotros tenemos que pensar en esto también para nuestras vidas. Tenemos que saber que por nuestras propias fuerzas, sabiduría, capacidades, recursos, no vamos a poder llegar muy lejos. Cualquier cosa que nos propongamos hacer, tenemos que hacerlo con una vida de oración, buscando cada día a Dios para pedir su guía, para pedir sus fuerzas, para pedir su gracia, porque no vamos a avanzar demasiado en nuestras propias fuerzas. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría, tenemos que pedirle a Dios la gracia necesaria para llegar lejos. Porque si nosotros dejamos a un lado a Dios y llegamos a pensar que somos lo suficientemente capaces y fuertes, vamos a avanzar un trecho y al final vamos a fracasar. Y estoy seguro que quizás aquí hay muchos que en muchas áreas de su vida han durante un tiempo avanzado en algunas cosas, pero después todo se ha venido abajo. Y si examinan el por qué, quizás van a ver que no han buscado a Dios con demasiada insistencia en oración, no han buscado a Dios con demasiada insistencia en cuanto a la guía que nosotros tenemos en su palabra, no han buscado consejos para saber realmente qué es lo que Dios quería en cuanto a eso que estábamos haciendo. Y el problema es que sencillamente hemos pensado que éramos más fuertes de lo que somos más inteligentes de lo que somos más capaces, que tenemos más recursos de los que realmente tenemos, o nos apoyamos en recursos que no alcanzan para mucho a veces, que creemos que este mundo nos ha hecho pensar que son suficientes, pero después nos damos cuenta que cuando Dios no está involucrado en nuestros planes, seguramente vamos a fracasar. Entonces, ¿por qué fracasamos en nuestros sueños cuando nosotros dejamos afuera la palabra de Dios y cuando dejamos afuera al Dios de la palabra? Pero vamos a ver en tercer lugar qué es lo que estos hombres han hecho cuando el sueño está centrado en uno mismo. Ahí el pasaje dice: edifiquémonos una ciudad, hagámonos un nombre. Todo estaba enfocado en ellos mismos. Esto es para nosotros, esto es lo que nosotros queremos, esto es lo que anhelamos, esto es lo que necesitamos. Era un plan totalmente egoísta, enfocado en ellos mismos. Esto es lo que nos conviene, esto es lo mejor para nosotros. Y solamente se enfocaban en lo que ellos querían, en lo que ellos deseaban, en lo que ellos pensaban que era mejor para sí mismos. Por eso también dice la Escritura que en este último tiempo habrá muchos hombres amadores de sí mismos. O sea que solo buscan lo que a ellos les enriquece, lo que les bendice, lo que les da placer, lo que sienten que le hace bien. Y todos sus planes y sus proyectos están orientados hacia sí mismos. Y estas personas simplemente pensaban en ellos, tenían su mirada puesta en su propio ombligo, diciendo: esto lo vamos a hacer para nosotros, esto lo vamos a hacer por nosotros, esto lo vamos a hacer para beneficiarnos y enriquecernos nosotros. Y estaban centrados en ellos mismos. Uno en la Escritura va a encontrar muchos pasajes donde nos animan a no pensar solamente en nosotros mismos, sino también a pensar por los demás, a mirar hacia afuera, a que no estamos aquí simplemente para alcanzar nuestros sueños, lograr nuestros objetivos, sino para ser un canal de bendición para otros y no para vivir una vida egoísta y centrado solamente en nuestros deseos y en cumplir con nuestros planes y en lograr nuestra propia realización, sino para sembrar semillas que también beneficien y edifiquen y hagan bien a otros. Pero aquí estas personas estaban centrados en ellos mismos. Y tenemos un cuarto problema aquí. Dice que estas personas fracasaron fracasamos en nuestros sueños cuando el sueño busca robar la gloria que pertenece solo a Dios. Ahí dice el pasaje, puesto frases en varias versiones, y la versión de 1960 dice: hagámonos un nombre. Pero otras versiones aclaran más lo que significa. Dice: nos haremos famosos. De este modo nos haremos famosos, dice otra versión, la internacional. Y después dice: hagámonos un nombre famoso. O sea, ellos querían algo que les dé gloria a ellos mismos. Ser grandes, ser poderosos,
que los demás los reconozcan, que los demás los admiren, los alaben, los aplaudan. Y todo su proyecto estaba orientado a hacerse grandes y a poder tener la gloria que solamente pertenece a Dios. Y saben que muchas veces nosotros hacemos cosas, aún en el plano espiritual, con la motivación incorrecta, buscando que las demás personas nos reconozcan, buscando que las personas nos aplaudan, buscando que las personas nos eleven a un grado de superioridad por nuestro servicio, por nuestros dones, por nuestro conocimiento, y buscamos tener la gloria que pertenece a Dios. No somos lo suficiente humildes para que reconocer que tenemos lo que tenemos, como decía Pablo, por la gracia de Dios, y que tenemos que usar lo que Dios nos ha dado en su gracia, pero no para nosotros mismos, sino para su gloria, para exaltarle a Él, para engrandecerle a Él. Pero ellos estaban solamente buscando gloria para sí mismo, poder para sí mismo, porque pensaban que si se hacían grandes, poderosos, famosos, esto le iba a dar seguridad, esto le iba a dar protección, esto le iba a impedir a otros que quizás piensen en conquistarles, en atacarles. Entonces ellos buscaban engrandecerse a sí mismos para sentirse de esa manera protegidos y sentirse seguros. Y tenemos que tener cuidado con esta motivación en nuestra vida. Muchas veces queremos hacer cosas simplemente para ser vistos, hacer cosas para ser alabados, hacer vistos para que otros nos aplaudan y nos reconozcan, y sentirnos de esa manera, en esa grandeza que creemos que tenemos, seguros y confiados y tranquilos, en lugar de descansar en los brazos poderosos de nuestro Dios, que es el único que nos puede dar verdadera seguridad. Nosotros hoy pensamos que los famosos son poderosos. Miramos a las personas que tienen fama, que son reconocidas, que tienen sus cuentas allí en internet y tienen cientos de millones de seguidores, y pensamos que eso los hace poderosos, intocables. Fíjense, aquí en Rosario se han matado, no sé, cientos de personas, pero cuando ha habido un cartelito así escrito a mano que amenazó a Messi, todo el mundo se convulsionó. ¿Por qué? Porque es famoso. Entonces al famoso nadie lo tiene que tocar, al famoso nadie le tiene que hacer nada. Entonces todo el mundo se ha visto afectado por una amenaza a alguien que es famoso. Vemos a los famosos que ellos pueden opinar de absolutamente todo, y millones de personas lo escuchan como si fuesen una voz autorizada, y hablan tantas pavadas y estupideces, pero como son famosos, la mayoría cree que son una voz autorizada, y que si ellos lo dicen es porque debe ser así. Bueno, estas personas pensaron que si lograban esa fama, todos le iban a respetar, todos lo iban a admirar, y en esa popularidad se iban a sentir seguros y protegidos. En definitiva, lo que ellos querían es vivir a su manera, hacer lo que querían, vivir a espaldas de Dios, vivir en sus propias fuerzas. Ahora, avanzamos un cuadro y vemos allí cuál fue el resultado de todo este sueño, de todo este trabajo, de todo este proceso. Dice, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. Ellos querían juntarse, hacerse fuertes, famosos, inconquistables, de que nadie los pueda dispersar. Pero vino Dios y con un chasquido de dedos dice, y los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. Y desde allí los esparció, dice el versículo 9, sobre la faz de toda la tierra. Y nosotros tenemos que preguntarnos, lo que estamos pensando hacer, lo que estamos soñando hacer, lo que anhelamos hacer, ¿está aprobado por la palabra de Dios? ¿Está en armonía, en sintonía con la palabra de Dios? ¿O yo estoy yendo en contra de los principios bíblicos? Lo que estoy pensando hacer, lo estoy pensando hacer con la ayuda de Dios. Estoy orando para que Él me dé su guía, para que Él me dé sus fuerzas, para que Él me provea de los recursos que necesito para tener éxito, porque estoy haciendo lo que Él quiere. Lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo pensando también en bendecir y en ayudar a otros, o lo hago egoístamente, enfocándome en mí para ver de qué manera yo me enriquezco, me beneficio, saco provecho de esto que voy a hacer, simplemente pensando en mí. Lo que voy a hacer lo hago buscando mi propia gloria, exaltarme, ser reconocido, alabado, ser famoso.
Ahora, cuando todo esto está hecho de una mala manera, Dios mismo se va a encargar de deshacer absolutamente todo y de que nuestros proyectos terminen en fracaso. ¿Saben que cuando veía esto, pensaba que en algún sentido la iglesia en sus comienzos se pareció a este pueblo? Porque ustedes se acuerdan que el Señor Jesús les había dicho que hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas. Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y después les dijo, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero la iglesia empezó a crecer y se empezaron a convertir y fue creciendo de 3.000 y después 5.000 y después 20.000 y se multiplicaba. Pero ¿qué hacían todos los cristianos? Se quedaron juntitos. Yo les he dicho, me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, pero ellos se quedaban juntitos. Y como alguien dijo, si la iglesia hubiese obedecido Hechos 1:8, no hubiese venido Hechos 8:1, que es cuando viene la persecución. Entonces Dios tuvo que mandar una persecución para que los cristianos dejasen de estar juntos y se acordasen que Dios quería que vayan por todo el mundo a llevar el evangelio, a proclamar las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Y entonces Dios tuvo que intervenir para que nosotros cantamos ahora, somos un pueblito muy feliz. Ellos somos un pueblazo porque eran miles, muchísimos, pero igual estaban encerrados y unidos y no queriendo salir a cumplir con el encargo que Dios le había dado. Bueno, vamos a ir al último cuadro, que ya está ahí. Bueno, para no fracasar tienes que buscar los sueños que Dios tiene para tu vida. Quiero decirte que Dios tiene sueños para tu vida, tiene planes para tu vida. Tiene cosas que Él dice preparó de antemano para que anduvieses en ella. Y ahora uno se puede preguntar, ¿y cuáles son estos sueños de Dios? Bueno, los sueños de Dios tienen, para todos, tienen cosas en común. ¿Cómo vas a saber si un sueño que viene a tu corazón, un anhelo, un proyecto, viene de Dios? Primero, están alineados a su palabra. Nunca Dios te va a pedir algo que vaya en contra de lo que Él ya enseñó y dijo en su palabra. Siempre sus planes, sus proyectos, sus anhelos armonizan al 100% y en perfección con su palabra. Segundo, solo son posibles con su ayuda. Cuando Dios te pide algo, no te va a pedir algo que vos lo puedas lograr en tus fuerzas, en tu capacidad, en tus recursos. Esto no da gloria a Dios. Dios te va a pedir algo que hagas que vas a sentir que no lo puedes hacer, que no sos capaz de hacerlo, pero que confías en Él y te pones en sus manos y te das cuenta que cuando Él pone un deseo en tu corazón y vos te pones en sus manos, Él cumple ese deseo a través de vos y Él es glorificado porque es algo que no se hubiese podido llevar a cabo si no fuese por el poder y la gracia de Dios obrando en nuestras vidas. En tercer lugar, es de bendición para muchas otras personas. Dios nunca te va a pedir algo que simplemente sirva para que vos te enriquezcas, para que vos te beneficies, para que vos te sientas bien y que termina allí la obra de Dios en vos mismo. Normalmente lo que Dios quiere va mucho más allá de nosotros mismos. Él quiere bendecir a muchas personas a través de nosotros. Y cuando Dios pone un sueño en tu corazón, Él va a mostrarte que ese sueño, si se cumple, va a ser de bendición a muchas otras personas. Y en último lugar, si alcanzas ese sueño, Dios va a ser glorificado. Cuando vos logras cumplir y concretar las obras y los sueños y los planes y los proyectos que Dios tiene para tu vida, cuando eso se cumpla, no van a venir a aplaudirte, a alabarte, a felicitarte, sino van a decir, qué maravilloso Dios que tienes, qué poderoso Dios que tienes. Y van a dar gloria a Dios, porque todos se van a dar cuenta que no han sido nuestras fuerzas, nuestra capacidad, nuestros recursos, nuestra inteligencia, ha sido algo que va mucho más allá. Y la única explicación que van a encontrar es que hay un Dios poderoso, soberano, grande detrás de nosotros haciendo la obra. Saben que cuando yo estudiaba este pasaje uno encuentra tantas cosas que parecen interesantes y que van a llamar la atención, pero me ha impactado más justamente esto, que algo que parecía tan grande
que parecía tener todo lo que se necesitaba para tener éxito, fracasó. Y la lección que me ha dejado a mí esta historia es que si quiero tener éxito en mis proyectos y en mis planes, tengo que estudiar este libro y no hacer nada que se oponga a la palabra de Dios. Tengo que saber que para lograr algo grande e importante y de valor, tengo que buscar a Dios con todo mi corazón y aferrarme a Él, porque solamente con sus fuerzas y su gracia lo puedo lograr. Tengo que eliminar el egoísmo y pensar en sembrar semillas que hagan bien a otros y que bendigan a otros. Y por último, mi anhelo más grande debe ser darle gloria a Dios. Él es digno de recibir toda la gloria. Por eso dice la Escritura, todo lo que hagas, hacelo para la gloria de Dios. Lo bueno de todo esto es que cuando lo hacemos, nuestro corazón se llena de tanto gozo, de tanta felicidad, de haber sido un instrumento en las manos de Dios, de haber sido un canal de la bendición y del poder de Dios, que cuando Dios hace algo a través de nosotros, lo último o lo único que nos queda hacer es caer postrado ante Él y decirle gracias, Dios, por haber mirado a un instrumento tan débil, tan incapaz, tan insuficiente, haberlos tomado en tus manos y haber hecho cosas tan grandes, no por quien uno es, sino por quien Dios es. Y terminamos agradeciéndole, honrándole, dándole la gloria, pero con un corazón lleno del gozo que viene de Dios. Vamos a orar. Querido Padre, te queremos dar gracias porque tu palabra nos guía a cómo planificar nuestra vida, cómo tener proyectos, Padre, que lleguen a un final feliz, pero un final que te dé gloria a ti, Señor. Porque en realidad en nosotros mismos, en nuestras fuerzas, capacidades, recursos, no podemos hacer nada. Pero cuando tu poder, tu gracia actúa en nosotros y a través de nosotros, Señor, tú puedes hacer realmente proezas y podemos ser instrumentos útiles y poderosos en tus manos, Señor. Que podamos ver el fracaso de este pueblo que quiso vivir a espaldas tuyas, sin tener en cuenta tu palabra, solo pensando en ellos mismos y en su autoexaltación, para desechar, Señor, todo lo que ellos escogieron y todo lo que abrazaron, y para volvernos a ti por tu palabra y buscar solamente honrarte y glorificarte a ti, Señor. Ayúdanos porque tenemos una lucha diaria con nuestra vieja naturaleza, con nuestra carne, que quiere hacernos tomar malas decisiones, que quiere que nos movamos por malas motivaciones, pero que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría, Señor, la luz que necesitamos para hacer las cosas conforme a tu voluntad. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias por este tiempo en que hemos podido abrir tu palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.